Ya. El objetivo de la clase de hoy es continuar viendo funciones de Excel que son bastante utilizadas, que son las más comunes, digamos. Y vamos a partir, que puse cada función que vamos a tocar en pintada con fondo, con relleno amarillo y letra roja y negrita. ¿Ok? Esas son las funciones que vamos a ver el día de hoy. Vamos a partir viendo la función igual aleatorio. Igual aleatorio y abre paréntesis y cierra paréntesis. Tengo entendido que esta igual la vimos, pero la voy a reforzar hoy día. Bueno, ¿para qué sirve esta función? Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Y es volátil, además. Quiere decir que va a cambiar constantemente. ¿Ok? Bueno, el ejercicio 1 dice, utiliza el comando y ver qué ocurre. Entonces, igual aleatorio, y abro y cierro paréntesis, y como se dan cuenta, aparece un número, que si yo aprieto otra tecla, suprimir, por ejemplo, va a ir cambiando el número. ¿Ah? Va a tomar siempre distintos valores. Este comando sirve, por ejemplo, cuando usted quiere hacer una simulación, ¿ah? Y necesita números aleatorios. ¿Ah? Em, Puedes hacer una simulación de Monte Carlo, por ejemplo. No sé si alcanzan a ver estadística, simulación de Monte Carlo, pero podrían hacerlo con estos números aleatorios. Em, ya. Miren, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a usar el comando que se indica ahí. Fíjese, vamos a empezar, hoy día vamos a combinar varias funciones. Miren, vamos a poner igual, truncar, abre paréntesis, vamos a poner aleatorio, y ese valor lo vamos a multiplicar por 10.000 y le vamos a poner 0 decimales. O sea, la función aleatorio lo habíamos visto, me parece, no, reforzamos hoy día, y la función truncar la vimos por ahí por la clase 2 o la 3. Y voy a hacer enter. Y fíjense que me aparece un número, me aparece 1669. ¿Ya? Pero yo le quiero pedir acá que usted me indique una fecha, a qué fecha corresponde. Entonces, voy a, voy a hacer la celda que está al lado, voy a poner igual a el número, que va a ser 7079. Bueno, va a ir cambiando constantemente porque recuerden que es un número volátil, el aleatorio. ¿Ya? Entonces el número 2210 lo tengo repetido, pero en el segundo le voy a dar un formato de fecha para que puedan ver cómo podría yo, si es que fuera necesario, podría generar fechas en forma aleatoria. ¿Ok? ¿Se fijan? Estoy generando fechas en forma aleatoria. Bueno, de hecho ustedes pueden poner por un número más grande. Yo voy a poner, por ejemplo, por 100.000. Aparece una fecha que todavía no ha pasado. ¿Ah? Ojalá estemos vivos hasta esa fecha. Difícil, pero podríamos pensarlo. Por lo menos yo. Ya, entonces, bueno, estábamos ahí. ¿Ok? ¿Qué ocurre si ahora yo hago lo mismo de recién, la misma fórmula, pero ahora en vez de pedirle que trunque con 0 decimales, le voy a pedir que trunque a 3 decimales? ¿Ya? Ya esto lo habíamos hecho, me parece. Así que fíjense que aquí tengo un número aleatorio truncado. Eh, Además, fíjense que el número aleatorio siempre es un número entre 0 y 1. Y aquí, al multiplicar ese número por 10.000, estoy construyendo números aleatorios de más de, o sea, de la unidad con unidades de 1000. ¿Ok? Entonces yo puedo darme, digamos, esa licencia multiplicando el número por 1000 o por 10.000, por el número que yo quiera, múltiplos de 10 para poder correr las comas, y puedo generar números aleatorios más grandes. Bueno, en este caso me queda un número que lo voy a copiar nuevamente al lado.
y le voy a dar el formato de fecha. ¿Ok? Le voy a poner fecha. ¿Ok? Y fíjense, ocurre exactamente lo mismo. Ahora, ¿en qué influyen los decimales? ¿Ah? Y para ello me voy a ir acá en el formato de fecha y le voy a dar, voy a ir a formato de celda y fíjense que voy a poner donde dice personalizada y voy a ver aquí que hay otras alternativas. ¿Ah? Específicamente voy a poner alternativa que incluye día, mes, año y además horas y minutos. Entonces, como se pueden dar cuenta, no, el que tenga el número que tenga decimales me permite a la fecha ponerle horas. ¿Ah? Si tengo un número discreto, o sea, sin decimales, me va a entregar día, mes, año, pero si lo tengo con decimales, no solamente me va a entregar día, mes, año, sino que va a interpretar los decimales como parte del día. Entonces, en ese caso, en mi ejemplo, digamos, ustedes probablemente tengan otro número, le aparece la fecha y en mi caso, como es coma 265, entonces interpreta que ha pasado 6 horas y 21 minutos del día 28 de julio de 1914. Profe, Sí, disculpe, ¿me podía explicar de nuevo esa parte en la configuración? en la configuración sí. De la fecha que tiene horas y minutos, Sí, por favor. sí, me voy a devolver. Estaba así, estaba con fecha, ¿ok? Y me fui a botón secundario, botón derecho, formato de celda, y está como fecha, ¿ok? Y yo le voy a poner personalizada. Y en personalizada, como tenía fecha, me aparecen personalizados algunas alternativas para poner fechas. Y voy a bajar hasta encontrar alguna que me permita, además de escribir el día, mes y año, que se pueda anotar también la hora y los minutos. Ya, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ya. Y fíjense que esta es una forma para generar fechas aleatorias. ¿Ok? En algún minuto se puede usar. O sea, aquí en el fondo estamos combinando una función. Para que vean que Excel permite hacer bastantes trucos. ¿No? Así como existe el aleatorio, también existe la opción de aleatorio.entre. Y este devuelve un número aleatorio entero entre dos valores inferior y superior. Y también es aleatorio. Fíjense, vamos a poner igual aleatorio entre, voy a poner, no sé, pues, entre 500 y 900. Y me va a generar distintos números aleatorios entre los valores que yo le indiqué. Puedo hacer eso utilizando solamente números positivos. Aquí voy a poner otro, miren. Voy a poner aleatorio.entre, voy a poner entre 150 y 900. Incluso puedo dividirlo por algo, por ejemplo, voy a dividirlo en 10 para que me den números decimales. O, bueno, voy a copiar la fórmula al lado, que eso me estaba faltando hacer, siempre lo hago. Ahí. O podría utilizar el mismo comando, pero para mostrar números aleatorios entre dos números negativos, por ejemplo. Igual aleatorio.entre. Aquí tengo que tener cuidado porque primero debo poner el número inferior. Entonces, pues voy a poner entre menos 900 y menos 200. En este caso, menos 200 es más grande que menos 900. ¿Ah? Y ahora puedo generar números aleatorios negativos. ¿Ah? O números aleatorios que sean entre negativos y positivos, por ejemplo, entre menos 20 y 20. ¿Ok? Y de esa forma voy a generar números aleatorios tanto positivos como negativos. Fíjense, menos 8, 8 positivo, 1, menos 4, ¿se dan cuenta? Eso es completamente aleatorio, o sea que podría tener seguidillas de números negativos, después de positivos, o sea, no sigue ningún parámetro.
Esa sería la fórmula aleatorio.entre. ¿Qué más? Bueno, aquí tengo otra función que se llama igual elegir. ¿Ah? Este permite elegir un valor o una acción de una lista de valores a partir de un número índice. Fíjense, por ejemplo, yo podría combinar acá. Podría decir, vamos a hacer lo siguiente, igual elegir, y aquí me dice el número índice. ¿Ok? Entonces le voy a pedir que elija un número de índice, por ejemplo, aleatorio, punto entre 1 y 3. ¿Ya? Aquí me va a ir generando números aleatorios. 1, 2, 3. Esos tres valores me van a aparecer. Entonces, aquí le voy a poner punto y coma. Y en el valor 1, o sea, si me llega a salir el número aleatorio 1, yo creo que me muestre el número que aparece es el 1. ¿Ok? Punto y coma. Valor 2. O sea, significa que cuando el número aleatorio sea un 2, me muestre otro mensaje. Lo voy a poner acá. Sale el 2. Por poner otra cosa, para que vayan viendo. Y el valor 3 lo voy a poner, es un 3. ¿Ya? Estoy inventando acá un problema. ¿Ya? Voy a copiar la fórmula al costado para que vayan viendo qué es lo que hice. ¿Ok? Fíjense, igual elegir punto entre 1, 2, 3. Entonces el número índice va a ir tomando valores 1, 2 o 3. Y, y luego me va a indicar, ¿cierto? Si es que el número es un 1, va a decir el número que parece es el 1. Sale el 2 o es un 3. Vamos a ir probando. Sale el 2, es un 3. Sale el 2, se repitió, sale el 2. Ahora dice el número que aparece es un 1. ¿No? Esta es una forma. Ahora, también yo puedo hacer el mismo ejercicio de recién, aleatorio, perdón, elegir. Y el número índice no necesariamente puede ser un número aleatorio, sino que puedo hacer referencia a alguna celda. ¿No? Por ejemplo, le voy a decir acá. Yo aquí en la celda que está a un costado voy a anotar un número. Y acá tengo que saber elegir el número de valores que quiero que me aparezcan para el número que yo indique. Es decir, si voy a poner hasta el número 4, entonces debería poner aquí el valor. ¿Ah? Por ejemplo, voy a poner 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, si yo pongo el 1, me va a salir un 1. Si pongo el 2, sale un 2. 3, sale un 3. 4, me aparece un 4. Yo lo puedo escribir de esta forma. Voy a poner aquí al lado. Voy a copiar exactamente el mismo concepto de recién, la misma fórmula. Ahora le voy a hacer que haga referencia a la celda que está aquí a un costado. Ah, fíjese. Pero ahora no voy a poner entre comillas el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, sino que voy a poner 1, 2, 3, 4. Fíjense, cuando pongo el 3, me sale un 4, me sale 3. Cuando pongo 2, me sale un 2. Pero a diferencia de lo que aparece recién, me aparece el número, aparece el valor como un número, no como un texto. Miren, voy a hacer referencia a la celda que está arriba. Fíjense, si pongo 2, en la celda que está a un costado, me aparece el número 2, pero como texto, porque yo le pedí que indicara
usando los valores entre comillas. Sin embargo, de la celda que está abajo, la celda E21, aparece también un 2, pero aparece ese 2 almacenado como un número. ¿Ya? Por si acaso. Bien, esas son las dos funciones hasta el momento. Vamos a ver otra función. Y esta función tiene que ver con lógica, que es la función sí. La función sí tiene tres componentes. El primer componente es la prueba lógica. Si una prueba lógica, punto y coma, el valor si es verdadero, punto y coma, el valor si el resultado es falso. ¿Ya? Y vamos a hacer la siguiente prueba lógica. Vamos, en el primer caso, voy a verificar si el valor 1 es mayor que el valor 2. Entonces, si 20 mayor a 35, lo hice en referencia a las celdas, punto y coma, yo aquí quiero que me diga, si es verdadero que ocurra algo. ¿Ok? Entonces, miren, para que vean cómo puedo ir completando, voy a hacer lo siguiente. Si el valor 1 es mayor que el valor 2, yo quiero que me diga 20, ¿ya? No puedo escribir 20 porque si no la fórmula la dejo siempre con el valor de 20. Entonces hago referencia al número 20, le voy a poner esta i que es para concatenar, comillas, es mayor que, y luego cierro con la otra, con el otro número. Valor si es falso, bueno, lo mismo, pero ahora lo voy a cambiar de mayor a menor. Es menor que 35. Voy a copiar la fórmula a un costado. Fíjense, 20 es menor que 35. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se cumple la primera parte de la fórmula. Se cumple que, perdón, el C27 lo que hace es que se les toma el 20, toma el valor del 20, se pregunta si es mayor que el número 35, y si esto es verdadero, si la prueba lógica es verdadera, va a ser lo que indica para el caso que sea verdadero. Si es verdadero, va a decir, hacer el C27 es mayor que la de 27. Y si es falso, va a decir al revés, que es menor. ¿Sí? Esa es la prueba lógica. Porque si yo pongo, fíjense, voy a poner igual, ¿eh? Igual, y marco la celda donde está el 20, y le pongo mayor que 35, me va a decir falso, porque 20 no es mayor que 35. Pero si yo pongo 90 acá, es verdadero. Efectivamente 90 es mayor que 35, así que me parece verdadero. ¿Ah? O en este caso, la fórmula va cambiando. Así como puedo verificar si el número es mayor que utilizando el signo mayor, también podría usar el mismo criterio. De hecho, voy a copiar toda la fórmula, o la voy a arrastrar, podría ser mejor. Bien, la voy a arrastrar. Dado que se cumple esto, también puedo preguntarme si es menor. Así como puse mayor, puedo pedirle que sea menor. 20 es mayor que, bueno, en este caso lo puse aquí al revés. 20 es menor que 35. Y así como puedo preguntarme si es mayor o menor, también puedo hacer el mismo ejemplo,
pero ahora utilizando el signo igual, porque también puedo verificar si los números son iguales. Por ejemplo, si el valor 1 es igual al valor 2, entonces deberíamos decir son iguales. ¿Ok? En caso contrario, son distintos. Fíjense. Aquí, en este caso, 20 es distinto de 35. Si pongo 35, me va a decir son iguales. Y así como puedo probar mayor, menor, igual, también puedo probar que sean distintos, por ejemplo. Igual, si ese valor es distinto, el distinto en Excel se pone, y también se pone en programación, se pone menor y mayor al mismo tiempo. Eso significa distinto. Distinto a 35, entonces decir son distintos. En caso contrario, son iguales. ¿Ok? En este caso, 20 es distinto de 35. Si pongo 35, me va a decir son iguales. Eh, Fíjense otra cosa que puedo hacer con la función si. Yo me puedo preguntar si una celda está vacía. Entonces, fíjense, igual si voy a probar que el valor 1, o sea, en este caso la celda C31, me voy a preguntar si está vacía con la fórmula es blanco. Miren, si es blanco, o sea, si está en blanco esa celda, fíjense, prueba lógica, esta lógica, el resultado de esto, miren, voy a cerrarlo, lo voy a cerrar así, miren. Le puse punto y coma y cerré. Ya, aquí es blanco, me pareció 0. ¿Ok? Entonces aquí yo le puedo poner el valor si es verdadero, voy a poner está en blanco. Fíjense. La celda está en blanco. Si le pongo un valor, me aparece 0, porque me falta aún configurar qué hago cuando ocurre, cuando no se cumple la condición. Cuando no se cumple, le voy a poner tiene un número, o tiene un valor. Tiene un valor la celda. ¿Ok? Está en blanco. Y si pongo 4, va a decir tiene un valor. Vamos a copiar. Si tienen alguna duda, me interrumpen, por favor. Otra fórmula de ver si que la celda está en blanco es preguntarme si esa celda es igual a, fíjense, voy a poner comillas y comillas. O sea, si están vacíos. Aquí yo le puedo poner está en blanco. Y en caso contrario, no está en blanco. ¿Ven? Si escribo algo, me dice no está en blanco. O sea, hay varias formas de utilizar o de hacer la consulta. ¿Eh? Y no solamente esto se da para números, sino que también puede ser para alguna letra. Por ejemplo, ahí dice OAL y dice hola. Si esta celda es igual a esta, entonces son iguales, por ejemplo. ¿Ok? Caso contrario, son distintos. ¿Ven? Son iguales. Aquí si pongo hola, me va a decir son iguales. ¿Ya? O sea que funciona no solamente para letras, sino que también, o sea, no solamente para números, sino que también para letras. Ya. Y vamos a hacer otro ejercicio relacionado con el sí, con la función sí. Aquí aparece una base de datos cortita, muy chica,
que sale el nombre del trabajador, la cantidad de hijos que tiene, si adjuntó o no un certificado, el sueldo que gana, y la idea es que nosotros aquí pongamos el bono que va a tener. Leamos las instrucciones. Si el trabajador tiene 2 o más hijos, ¿ah?, y presentó certificado, 2 o más hijos y presentó certificado, entonces se le entregará un bono equivalente a el 10% del sueldo por el número de hijos. Si no presentó certificado, entonces recibirá el 5% de su sueldo, nada más. Si tiene menos de 2 hijos, indicar no tiene hijos. Y eso lo vamos a hacer con con la función si. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Yo pongo igual. Si me hago la pregunta, la prueba lógica aquí sería ver en primer lugar si tiene 2 o más hijos. Entonces voy a seleccionar la celda que contiene al hijo, que en este caso, para el primer trabajador, está en la celda de 37. Si ese, entonces, mayor o igual que 2, fíjense que no solamente puedo poner mayor, sino que también puedo poner mayor o igual. Si esa celda es mayor o igual a 2, ahora debería preguntarme si además tiene certificado. ¿Ok? Y si no tiene 2 o más hijos, debería decir no tiene hijos. ¿Ok? Entonces, si es mayor o igual que 2, va a ir un valor aquí, un valor verdadero, que yo lo voy a poner 1 por ahora, para ver si la fórmula me está funcionando. Y valor si es falso, o sea, si no tiene 2 o más hijos, decir no tiene hijos. Fíjense. Eh, eso es una costumbre a veces cuando tiene que hacer fórmulas muy largas, donde tiene que anidar muchas veces varios sí u otra fórmula. Entonces, fíjese, si la celda en mención es mayor o igual que 2, punto y coma, el valor si es verdadero, 1. Y valor si es falso, va a decir no tiene hijos. Ahí la pueden ver de otra forma. Si la prueba, fíjese, 2,37 mayor o igual que 2, valor si es verdadero, 1, valor si es falso, no tiene hijos. ¿Ya? Funciona hasta el momento. Ahora, ¿qué es lo que aquí me falta? Porque solamente hice la primera parte. O sea, me pregunté, ya, ¿el trabajador tiene 2 o más hijos? Si sí, pasa algo que le puso un 1, y si no tiene, debo poner que no tiene hijos. Y ahí lo hice. Me falta la parte, central, ¿ya? ¿Qué es esto? Preguntarse, si presentó certificado, entonces se le entregará un bono. Y si no presentó certificado, el bono es distinto. Entonces, aquí donde estaba el 1, voy a cambiarlo ahora. Voy a poner otro sí. Voy a anidar un sí. O sea, va a haber un sí dentro del sí. ¿Cuál es la pregunta? Si certificado es igual a sí, entonces lo voy a poner 1, en caso contrario, 0. ¿Ah? Pongo eso para hacer enter, para ver que la fórmula esté funcionando. Puedo revisar, fíjense que este tipo, el primero, tiene más de 2 hijos y si tiene certificado, entonces 1. Perfecto. Ahí voy a anotar la fórmula que ocurre ahí. Puedo arrastrar la fórmula mientras tanto para revisar. A ver, este tipo no tiene hijos, así que en la sección, bono pongo no tiene hijos. Este tipo tiene 2 hijos,
perfecto, y no tiene certificado, entonces aparece un 0 porque yo le pedí que apareciera un 0. Está bien, la fórmula funciona perfecto. Entonces ahora voy a ir cambiando. Donde sale el 1 voy a poner la fórmula que me han pedido. En este caso es que es el 10% del sueldo por el número de hijos. O sea, sería 10% por el sueldo y por el número de hijos. Y en caso contrario, donde aparece el 0, le voy a poner la otra condición. Si es que no presenta su certificado, recibe el 5% de su sueldo. Entonces, 5% por el sueldo. Y aquí he calculado el bono que recibe. Veamos. El primer caso, si tiene más de 2 hijos y tiene certificado, el bono aquí sería el 10% de su sueldo, que sería 10 multiplicado por el número de hijos, 30. Está bien. Lo mismo ocurre con el de aquí abajo. Este tipo tiene 2 hijos y no tiene certificado, entonces solamente el 5% de 120, que es 6, está perfecto. Voy a copiar las fórmulas que tengo acá, las voy a poner aquí a un costado. Bueno, después les voy a compartir esta planilla resuelta para que ustedes puedan revisarla. Ya. Siguiente función. Hay dos funciones que están unidas y sirven para trabajar bastante anidándola con la función sí. La función es la y y la o. ¿En qué consiste? El y, yo puedo poner distintos valores lógicos e ir probando. Por ejemplo, y valor lógico 1, valor lógico 2, etc. ¿Para qué me sirve el y? Comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Si encuentra un falso, entonces no arroja falso. Y en la otra función es el o, que también se van agregando los valores lógicos 1, 2, 3, etc. Esta fórmula comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Esos son los únicos resultados que pueden aparecer aquí. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Si hay un solo falso y los demás son verdaderos, va a decir verdadero. ¿Ya? El i entonces, el i busca conocer que todos los valores sean verdaderos para dar verdadero, en caso contrario va a arrojar un falso, y el O espera que al menos uno sea verdadero para decir que es verdadero. Y hay un ejemplo acá. Eh, Fíjense, vamos a anotar las fórmulas que aparecen aquí a un costado para ver qué significan. Igual I, B47 mayor a 1, punto y coma, B47 menor a 100. ¿Para qué sirve esta fórmula? Me dice verdadero. Fíjense que el valor es 50 y 50 es mayor que 1 y también es menor que 100. Vamos a copiar la siguiente fórmula. Si, aquí estamos combinando, fíjense con el si, y le vamos a preguntar que B47 sea menor que B48. Ahí está el primer valor lógico. El segundo valor lógico es preguntar si el B47 es menor que 100.
¿Ok? Aquí, entonces estoy preguntándome, primera cosa, que la celda P47 donde está el 50 sea menor que 100 y además que ese valor, el valor que dice 50, también sea menor que 100. En general, menor que 100. Si se cumple eso, entonces el valor si es verdadero, yo le pido que me muestre B47. En caso contrario, me va a indicar el valor que está fuera de rango. Fíjese que en este caso me muestra 50 porque ocurre que 50 es menor que 100. ¿Ah? 100 es el número que aquí indico. Y además, este valor 50 es menor que 100. ¿Por qué? Fíjense qué pasa si yo aquí pongo 200. Si pongo 200 me va a decir el valor está fuera de rango. ¿Ya? Copiemos la siguiente fórmula. Sí, pero de hecho ustedes pueden hacer esto, miren, para no escribirla. Ustedes seleccionan toda la fórmula, hasta antes de la comilla, la copian y la pegan acá. ¿Ya? Y ahí está funcionando. Está preguntando si ese valor es mayor que 1 y a la vez menor que 100. ¿Ya? Y me dice, está fuera de valor. Pero ¿cómo uno puede decir si aquí está el 100? Ya, pero es que la fórmula pregunta si es que el 100 es menor que 100. Y eso es falso. Porque 100 no es menor que 100, es igual a 100. Si yo aquí le cambio y le pongo menor igual, ahora sí es distinto. Y así como existe el I, también está la alternativa del O. Voy a copiar la fórmula para que avance más rápido, fíjense. Verdadero, o sea, pregunta si B47 es menor o igual que B48. La siguiente fórmula, hasta antes de la comilla, eh, parece que hay un error porque está una coma y en realidad es punto y coma. Ahí sí. ¿Ya? Y podría probar con la última. ¿Ok? Entonces yo puedo combinar las funciones I y O con, eh, con la función sí, que quizás es una de las funciones más importantes de lógica que existe en Excel. Y para tratar de explicar bien de qué se trata eso, acá les tengo un ejercicio, otro ejercicio. Miren, aparecen unos objetivos aquí, unos con distintos criterios. El objetivo de venta es 8.500, objetivos de la cuenta es 5, la tasa de comisión es 2%, la bonificación es 12.500 y el porcentaje de bonificación es 1,5. Esos son unos valores que están acá. Y acá tengo 5 trabajadores que tienen un nivel de venta, un número de cuentas y habría que calcularle la comisión y la bonificación. Para ello vamos a ver las instrucciones. Dice, los vendedores deben superar los objetivos de la cuenta o de venta para generar comisión. ¿Bien? Ahí está. Entonces, voy a hacerlo con un sí. Igual, sí, y ahora viene la condición. El tipo cada trabajador debe cumplir o con el objetivo de la cuenta o con o las ventas. Entonces, o objetivo de la cuenta, o sea, este valor, 10.260 debe ser mayor o igual, a una mayor o igual,
el objetivo de la cuenta, que en este caso es 8.500, ¿ok? Lo voy a poner F4 para después arrastrar la fórmula. Entonces, si 10.260 es mayor que ese valor, esa es la primera condición. Eh, o lo otro que puede ser es que las ventas pueden ser eh, eh, no, perdón, estaba divagando. O sea, si se da esto, existe comisión. ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál es el valor si se cumple esa condición? Si se cumple eh, si se cumple que supera los objetivos de la cuenta. Perdón, me equivoqué. De nuevo, retrocedo. El objetivo de ventas es de 8.500 y aquí están las ventas de los trabajadores, 10.260. Por ejemplo, fíjense que el trabajador A superó el objetivo de venta, que fue de 10.260. ¿Ah? Pero el vendedor E no superó el objetivo de venta. ¿Ah? La comisión debe ocurrir o que pase eso o que el objetivo de la cuenta, que es de 5, también puede ser superado. El vendedor A, por ejemplo, superó el objetivo de la cuenta, tiene 9, el objetivo era 5. Sin embargo, el vendedor D no superó el objetivo de cuenta. Entonces, igual, sí, aquí O, vamos a ver el O. Entonces, las ventas deben ser mayor o igual que el objetivo de ventas, F4, o puede ser ocurrir que las cuentas sean mayor o igual que el objetivo de cuenta. Ahí está lo. Si se cumple una de ellas dos, o las dos, voy a poner aquí eh, el valor si es que es verdadero. Si es que es verdadero, lo que va a pasar es que la comisión va a ser un 2% de las ventas. ¿Ok? Entonces, valor de las ventas por 2%. Y si es que es falso, si no se cumple eso, nada, entonces cero. Veamos. El primer trabajador cumplió con el objetivo de ventas y cumplió con las cuentas. Y su comisión está correcto, el 2%. El vendedor B cumplió con las ventas y cumplió con las cuentas, también tiene su comisión. El C cumplió, cumplió con las ventas, pero no cumplió con las cuentas, porque la igualó. Debe ser mayor que eso. Pero igual tuvo comisión porque podía ocurrir, debe ocurrir al menos una de las condiciones. El trabajador D, cumplió el objetivo de ventas, pero no cumplió el objetivo de las cuentas. Pero igual tiene comisión porque cumplió con las ventas. Entonces puede ser o una o la otra. Y pasa lo mismo eh, con el vendedor E, que no cumplió. A ver, verifiquemos. Aquí hay un problema. ¿Qué pasó aquí? Que me faltó fijar. Fíjense, cuando arrastré la fórmula, fui arrastrando también la celda del objetivo de cuenta. Así que eso me faltó hacer. Así que lo voy a poner también. Voy a dejar fijo el objetivo de la cuenta. F4. Y ahora sí, a ver. Ahí sí. Porque fíjense que el último trabajador no cumplió ni con las ventas ni con el objetivo de cuenta. Entonces su comisión es cero. Si las cuentas fueran 5, sí empieza a cumplirlo. ¿Ves? Cumple el objetivo de cuenta, pero no el de venta. Así que
lo mismo acá. Este tipo no cumple el de cuenta, pero sí cumple el de venta, así que tiene comisión. Y el I. ¿Qué ocurre con el I? Los vendedores deben superar los objetivos de cuenta, debe superar este valor, el objetivo de cuenta, y de ventas para ganar bonificación. O sea, tendrían que ocurrir las dos cosas. Sí. ¿Y qué debe ocurrir? Que las ventas deben ser mayor, superar, debe superar al objetivo de venta. Y además debe ocurrir que las cuentas sean mayor que el objetivo de cuenta. Si ocurre eso, entonces va a ganar la comisión que será 1,5% de las ventas. ¿Sí? Caso contrario, cero. Eh, aquí me papeles, ahí sí. Listo. Y me falta un configurar que, fíjense, dice sí y C68, que las ventas deben ser mayor o igual que C61. Este lo voy a dejar fijo, que sea una referencia absoluta. Y lo mismo, C68, que el número de cuentas debe ser mayor o igual que fijo. Debo fijar acá la celda de el objetivo de cuenta, para poder arrastrar la fórmula. ¿Qué ocurrió aquí? Que fíjense que el tipo de ventas, el vendedor A cumplió con las ventas y cumplió con las cuentas, y entonces tiene bonificación. El vendedor B cumplió con las ventas, cumplió con las cuentas, tiene bonificación. El trabajador C, fíjense que cumple con las ventas, pero no cumple con las cuentas, entonces no tiene bonificación. El D cumple con las ventas y no cumple con las cuentas, tampoco tiene bonificación. Y el E, fíjense que no cumple ni con las ventas ni con las cuentas, entonces tampoco tiene bonificación. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya. Y para dar por terminada la clase vamos a ver otra función más que se llama la función sí conjunto. ¿Ya? Vamos a poner lo siguiente. Acá aparece unas notas. Del 1 al 2 es muy malo, del 2,1 al 3,9 es malo, entre un 4 y un 5 regular, mayor que 5,1 y menor o igual que 6 es bueno, y del 6,1 hasta el 7 es muy bueno. ¿Ya? Aquí me pide generar con números aleatorios una nota entre 1 y 7 con un decimal. Entonces, bueno, generemos aleatorio punto entre. Entonces, como que sea, yo creo que sea 1,8, por ejemplo, o 5,4. Entonces voy a generar número aleatorio. Si le pongo del 1 al 7, ¿ya? Me va a generar solamente números enteros. Entonces le voy a pedir que me genere del 10 al 70. Del 10 al 70. Y esto lo voy a dividir por 10 para que me dé un número con un decimal. Por ejemplo, un 3,2, un 6, 4,3. ¿Te cuenta? Números aleatorios. Yo creo que aquí me marque la situación utilizando sí anidados para verificar. Entonces, miren, igual, si ese valor es menor o igual que un 2, si es menor o igual que un 2, entonces me diga muy malo. ¿Sí? Si es menor o igual que 2, muy malo. Si es falso, me va a permitir solamente mostrar un solo resultado. ¿Ah? Para ver si es falso, tendría que, me falta aún ver qué ocurre con el malo, regular, bueno y muy bueno. Entonces aquí voy a tener que anidar un sí, o sea, juntar otro sí. Entonces, sí, nuevamente, me olvido de no cerrarlo, siempre hay problema ahí cuando uno cierra los sí.
Ahí está el sí cerrado de nuevo, está con paréntesis. La prueba lógica, entonces. Nuevamente, esa nota menor o igual que 3,9, le voy a decir que me diga que es malo. Y si no se cumple, si es superior a 3,9, tendría que ser regular, bueno o muy bueno. Entonces, punto y coma. Si es falso, tendría que poner otro sí. Si la nota es menor o igual que un 5, le voy a decir que me diga que es regular. ¿Ya? Regular. Ahí, perfecto. Regular. En caso de ser contrario a eso, si el número es mayor que 5, todavía me falta ver qué ocurre si es bueno o muy bueno. Entonces voy a tener que poner otro sí. Si, preguntar nuevamente, si la nota es menor o igual que 6, entonces que me diga muy bueno, muy bueno. En caso contrario, ahora sí lo voy a poner muy bueno. Ahí me equivoqué, porque era bueno nomás, no muy bueno. Ahí sí. Ya, fíjese, 6,4 es muy bueno, regular, malo, qué sé yo. ¿Eh? Ahí lo hice con varios sí anidados. Voy a copiar, de hecho, la fórmula completa, la voy a poner acá abajo. ¿Ok? Ahí está la fórmula que utilicé para el primer caso. Lo bueno, o sea, lo complicado que tiene anidar sí es que tengo que ir cerrando los paréntesis y eso puede ser un poco complicado. Entonces, para ello, para evitar los sí anidados, existe la función sí.conjunto. ¿En qué consiste? Yo pongo igual sí conjunto, sí.conjunto, y me pregunta, prueba lógica 1, valor si es verdadero, por ejemplo. Es decir, yo quiero preguntarme si la nota es menor o igual que 2. Si ocurre eso, el valor si es verdadero, yo digo que será muy malo. Punto y coma. Prueba lógica 2. Entonces aquí no tengo que poner sí, solamente basta con ir alternando la fórmula. Entonces si es menor o igual que 3,9, entonces que me diga malo. Nuevamente, prueba lógica 3. Ese mismo, menor o igual que 5, regular. Punto y coma. El mismo valor, la prueba lógica 4, menor que 6, es bueno. Y si ese valor es menor que 7, entonces muy bueno. Es mucho más sencillo con el sí conjunto poder, eh, poder, digamos, generar la fórmula. Aquí parece que fuera más largo, pero fíjense los paréntesis del primer caso. ¿No? Tenía que ir abriendo y cerrando paréntesis y eso finalmente podría ser un poco confusor. Bueno, hice la clase del día de hoy. Nos pasamos un par de minutos de la hora que exigen, pero un poquito. Lo voy a guardar y se los voy a mandar ahora mismo por el chat.